Continuamos. Dame un segundo, otra vez, aquí está. Muy bien. Continuamos con la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, capítulo 2. Nos habla la escritura, perdón, antes de entrar a la escritura, recordemos la semana pasada, hablamos de los capítulos 1, ¿verdad? Hablamos del capítulo 1 en los primeros versículos. Hoy vamos a hablar del capítulo 2. El capítulo 2. Esta carta a los Efesios es una de las llamadas cartas de la prisión o del cautiverio. Es una de esas cartas que Pablo escribió cuando estuvo preso. Algunos dicen que estuvo preso en Roma, en Cesarea. El hecho es que estando preso, el apóstol Pablo escribe esta carta. Y es interesante de las cosas que escribe, que redacta, que manifiesta en esta carta. Jamás uno pensaría que es un hombre que está preso. Y ahí tenemos una lección para después, ¿no? Pero bueno, en Efesios 2, del 1 al 10, podemos resumir y podemos hablar, este será de alguna manera nuestro bosquejo. En los versículos 1 al 3 hablaremos de los perdidos sin Cristo. Versículos 4 al 7, los salvados por Cristo. Versículos 8 al 9, la naturaleza de la salvación. Y versículo 10, el propósito de la salvación. ¿De dónde es que obtenemos este bosquejo? De esos versículos 1 al 10, porque dice la Biblia: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según los que gobiernan, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también... Todo lo que habla se escucha. Ya me mandaron a decir que pagaron esto. Perdón, estoy silenciando aquí a Roberto Baños. Por favor, puedes tener cuidado, mi hermano, ahí con tu micrófono, porque se escucha, está activado, ¿verdad? Y se escucha todo el ambiente que se genera por ahí. Muy bien, nos quedamos en versículo 2. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que nosotros las pongamos en práctica. ¿De dónde obtenemos? Les decía ahorita, ¿de dónde obtenemos nuestro bosquejo, verdad? Bosquejo que mencionábamos ahorita. Pues es que aquí en este bosquejo, perdidos sin Cristo, eso hablamos del pasado, salvados por Cristo, hablaremos de nuestro presente, hablaremos también de la naturaleza y del propósito de la salvación. Entonces dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus pecados. Versículo 3, en ese tiempo también vivíamos como ellos. En el versículo 4 encontramos una transición, un pero, algo que cambia el rumbo, cambia la dirección, le da otro sentido a nuestra vida espiritual, a nuestro estado espiritual. Y luego el versículo 7 dice, para mostrar en los tiempos venideros. Tenemos pasado, tenemos presente y tenemos futuro. También en la obra de Cristo.
dice Efesios 2 del 1 al 10, ¿cuál es nuestra condición espiritual? Nuestra condición espiritual pasada es muertos, estamos perdidos, viviendo en los pecados, nuestros propios pensamientos, filosofías de vida. Estamos muertos a causa de esos pecados. Dice la palabra de Dios. ¿Qué hicimos para llegar ahí? ¿Qué hicimos para llegar a esa vida o a esa condición espiritual de estar muertos o perdidos? Dice la Biblia que hicimos todo tipo de obras pecaminosas. Todo tipo de obras pecaminosas. Ahora bien, vamos a ponerle un zoom a ese aspecto de nuestra condición espiritual. Ahora bien, esta es una condición espiritual pasada para todos aquellos que ya se han convertido, para todos aquellos que ya son discípulos de Cristo, aquellos que expresaron la fe en la obra salvadora de Cristo Jesús. Ese es un estado, una condición espiritual pasada. Pero ¿para quién esta condición espiritual sí es una condición presente? Para todo aquel que está sin Cristo Jesús, aquel que no ha aceptado vivir conforme al Evangelio. Es para todo aquel en el cual Cristo no representa ningún tipo de señorío, no tiene ningún tipo de gobierno, no tiene, o sea, no le influye o no es para él ningún ejemplo de vida, ¿verdad? Pero sobre todo señorío y salvación. Entonces, es pasado para los quienes ya están en Cristo, pero es un presente para quien sigue en las obras pecaminosas, haciendo su propia voluntad, a su propio placer. Vamos a ponerle un zoom a todo esto. Nuestra condición espiritual, ¿cuál era en el pasado para los discípulos? Muertos o perdidos. ¿Cómo se describe esta perdición? ¿Cómo se describe esta muerte espiritual? Dice que estamos perdidos o muertos en transgresiones y pecados, viviendo en la desobediencia, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Así se describe una condición espiritual de alguien que está muerto o está perdido. Ahora bien, en esta descripción hay un amo que es el que gobierna, el que sujeta, el que tiene poder y nos atrae, pero también hay una esfera donde todo eso sucede. Dice la Biblia, conforme a los poderes de este mundo, el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu. Entonces, estábamos gobernados. Claro que hay parte de nuestra naturaleza pecadora, quiere lo suyo, nuestra carne demanda que vivamos conforme a placer o la que la carne nos pide, pero es importante saber también que hay un sistema en el cual todos nuestros deseos pecadores se potencializan, se llevan a cabo, cobran vida, ¿verdad? Y ese mundo espiritual, ese mundo, esa era, esas tinieblas, ¿verdad? Son gobernadas por el maligno, son gobernadas por Satanás. Dice ahí que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Obviamente, son hombres y mujeres sin Cristo, hombres y mujeres sin Dios, sin un gobierno bíblico, espiritual, santo, piadoso y puro. ¿Cuál es la paga merecida de quienes viven bajo esa condición? La Biblia dice que éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Y mira, Pablo se encarga de presentar una situación trágica, una situación fuerte, una situación que a nadie se le desearía, ¿verdad? Porque dice que por todo ello éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Es importante que nosotros podamos ver y podamos apreciar todo en términos de Dios. En términos de Dios, porque en los términos de Dios, quienes vivían así, muertos en sus transgresiones y pecados, vamos a ver qué significa transgredir, significa desviarse de la senda recta. ¿Qué significa pecar? Pecar significa errar en el blanco, ya sea en pensamientos, en acciones y en palabras. Quiero que leamos para ver cómo hemos errado algunos de los aspectos. Vamos a ilustrar un poco y vamos a ponerle nombre a ese transgredir, a ese pecar,
a ese errar. Gálatas 5, 19 al 22 dice la Biblia. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí tienes una lista de pecado. Aquí tienes una lista de desvíos espirituales, de erradas al blanco espiritualmente hablando. ¿Cómo erramos al blanco cuando nos salimos de la voluntad de Dios? Ese es el centro de la vida del hombre, es la voluntad de Dios. No son mis propios ideales, aunque suenen muy buenos, no son mis propios pensares o filosofías de vida, aunque yo diga, mira, claro que vale la pena en este aspecto o en este otro. No, hemos errado al blanco cuando fallamos en dar a la voluntad de Dios. Son esos los términos, son esos las condiciones, son esas las cuestiones importantes. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, dice la Biblia. Dice lo siguiente. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Que tenemos en Marcos 7, del 20 al 23, no lo vamos a leer, pero tenemos otra lista de pecados. Entonces, hermano, amigo que nos acompañas, cuando nosotros, para que nosotros podamos entender y gozarnos de las mieles de Cristo, es importante que entendamos o lo veamos a la luz de los sinsabores, a la luz de las miserias. Si queremos apreciar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, ese paso, ese cruce del pasado al presente en Cristo Jesús, necesitamos ver que todo esto es una tragedia. Esto nos llevaba a estar muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. Estas listas que tenemos aquí no son exhaustivas, o sea, no incluyen toda la lista de pecado que podemos sacar versículo a versículo, capítulo a capítulo en cada libro de la Biblia. Son unas cuantas, pero lo cierto es que si no estábamos buscando la voluntad de Dios como centro, estábamos muertos en transgresiones y pecados. Yo te quiero preguntar, ¿estás consciente de eso? Tú que fuiste salvado y rescatado, puedes estar consciente y esa conciencia puedes traer la reflexión para traer agradecimiento, para que se desarrolle gratitud en el corazón y entender, wow, sí que el Señor hizo una obra grande en mi vida. Pero tú que estás sin Cristo, te das cuenta de lo trágico, lo fuerte, lo sombrío, un panorama tan crudo y tan fuerte que enfrenta el hombre y la mujer que están sin Él. Eso prepara el escenario para que Dios derrame su justa ira sobre el pecador. Así dice Efesios, ¿verdad? Ahorita que leíamos en el capítulo, en el versículo 3 dice, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Hermanos, ese escenario trágico de miseria, de desdicha, ahí donde nos dábamos, donde andábamos en libertinaje, sin control alguno, donde si nuestra carne nos pedía inmoralidad, mentira, juicios, corrupción,
N cantidad de pecados, orgullo, falta de dominio propio, ira, disensiones, partidismos. Todo eso preparó un escenario para el cual Dios iba a derramar su justa ira sobre ese pecador. Y ese pecador eres tú. Y ese pecador soy yo. Ahora bien, yo te decía ahorita, todo esto viene a ser cuantificado en términos de Dios, porque quizá para ti las cosas que hiciste, tú dices, bueno, yo estoy sin Cristo, pero la verdad yo no he hecho pecado tan escandaloso como el que menciona esa escritura. La verdad no he hecho pecados tan fuertes. Claro que cometo algunos que otros, cuestiones pequeñas o minúsculas, como todos lo hacen. Bueno, ese pequeño y minúsculo es exclusivamente bajo el punto de vista, bajo la perspectiva que tú tienes, pero bajo la perspectiva santa, pura, recta de Dios, el pecado es pecado. Entonces, eso prepara ese escenario para que Él derrame su justa ira sobre nosotros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 1 al 3, ahí está el hombre. El hombre ha violado la ley de Dios, porque dice el versículos 8 y 9 que no posee forma o manera de contener esa ira de Dios. De decirle, Señor, perdón, mira, yo pago de esta manera. Estos son mis logros, mis méritos, mis formas. Esto es todo lo bueno que yo he hecho. No lo tiene. La justa ira de Dios está lista para ser derramada, pero viene un cambio. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo Jesús. Que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo Jesús. Quiero detenerme aquí, hermanos, y que podamos apreciar esa gloriosa transición del paso de un estado espiritual de muerte a un estado espiritual de vida, de un estado espiritual de perdición a un estado espiritual de salvación, ser salvos, ya no perdidos, ya no condenados, pero ser salvos gracias a Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir aquí? Que la ira de Dios sí se derramó. La ira de Dios sí se derramó y sí se va a derramar contra el pecado. Pero entendamos que se derramó no sobre nuestras vidas, pero se derramó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque era el único que tenía los argumentos, los elementos, es el único que vivió una vida tan santa que llenaba las demandas, satisfacía los deseos de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre. Era la única vida. Y la ira del Señor se derrama sobre Jesucristo. Dice la Biblia que nos dio misericordia, que porque es rico en misericordia y su gran amor. La palabra misericordia significa capacidad de sentir de corazón la miseria de alguien. La palabra amor significa, es un amor que busca el bien más alto, incluso sin merecerlo. Hermanos, Dios desde el principio, desde el Génesis, comenzó con un plan de redención, un plan de salvación, un plan para traernos de nuevo a Él mismo. Y es interesante, hermanos, que lo que el Señor siente en su corazón por nosotros, dice, es rico y su gran amor, es rico en misericordia. El Señor sí ve el escenario de tu vida, el Señor sí ve el escenario de ti que estás sin Cristo, como un escenario miserable, como un escenario de miseria, estar perdido. Es un escenario triste. Y esa tristeza, ¿verdad?, le conmueve, mueve su corazón. Y no solo mueve su corazón porque le invita a actuar por el medio, ¿verdad? O sea, una cosa es sentir, pero el amor busca el bien más alto, incluso sin merecerlo. O sea, hay miseria y Dios bien pudiera decir, pues quédate ahí donde estás. Como dice en Romanos 1:18, está bien, vive como quieras vivir. Haz tus cosas como quieres hacerlas. Entrégate a tus pasiones y malos deseos como quieres llevarlo a cabo.
Pero el Señor dice, yo, independientemente de eso, siento tus miserias, siento tu dolor, siento tu desdicha. Y te voy a externar mi amor y te lo voy a externar en Cristo Jesús. Sé que no lo mereces, sé que incluso lo rechaces, sé que incluso hasta lo minimices y para ti no signifique nada. Pero yo te voy a amar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos en nuestro corazón entendiendo? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos captando que es grande lo que Dios ha hecho por nosotros? Su amor en verdad es grande y su misericordia en verdad es rica. Amigos que nos acompañan, si nosotros damos para atrás, ¿verdad? Esto, déjame decirte que la ira de Dios va a caer. Va a caer. La ira de Dios se va a derramar sobre todo aquel que es hijo de desobediencia. Así va a ser. Así va a ser. O sea, finalmente eso va a suceder. Y hoy, mientras tú escuchas esto, tienes la oportunidad, tienes la posibilidad de venir a Dios y de conocer acerca de su obra maravillosa. Y lo único que el Señor demanda, como vemos ahí en los versículos más adelante, es que tengas fe en Él. Es tener fe en nuestro Señor Jesucristo con todas sus implicaciones. No solamente en el aspecto mental, decir, bueno, pues sí creo en Jesús o sí entiendo que es bueno o es correcto. Es que podamos entender que Dios nos creó, que pecamos contra Él y que eso desata la justa ira de Dios, pero Dios en su misericordia envía a Jesucristo a morir por nuestros pecados y todo aquel que cree en Él, todo aquel que se arrepiente de sus pecados tiene fe en Jesús, de que Él le salva, de que Él es su Salvador y es su Señor. Todo aquel que se bautiza alcanza la salvación. Es un gran privilegio que nos es dado gracias a Cristo Jesús. Tanto para los hermanos como para los amigos que nos acompañan, ha de tener un impacto para nuestro corazón. Entonces, nuestra condición espiritual, ¿cuál era? Estábamos muertos o perdidos. ¿Y qué hicimos para llegar a ella? Hicimos todo tipo de obras pecaminosas. ¿Cómo pasamos de ese pasado a ese presente, de estar salvos y vivos, según versículos 5 y 8? Pues no hicimos ningún tipo de obra buena. Quien hizo la obra salvífica fue nuestro Señor Jesucristo. Él la llevó a cabo. Él tuvo todos los argumentos. O sea, si había que hacer un checklist de la vida íntegra y santa de un hombre, era sobre la vida de Jesús. Nosotros no hicimos absolutamente ningún tipo de buena obra. Y aquí en cuanto a ningún tipo de buena obra, es importante que nos queden claro, porque dice el versículo 5, nos dio vida. El 5 dice, han sido salvados. El 6 dice, Dios nos resucitó, nos hizo sentar, han sido salvados, somos creados. O sea, en la salvación, el único que es activo es Dios. El único que hace, el único que salva, que resucita, que sienta, que crea, es Dios. Nosotros en la obra de salvación somos pasivos. Somos pasivos, no hacemos absolutamente nada. Él nos salva solo por su misericordia. Y dice la Biblia, para que nos quede claro, dice, esto no procede de ustedes. Porque Dios quiere cuidar tu corazón, dice, para que nadie se jacte. Él quiere cuidar tu corazón, porque si nosotros tuviésemos algún tipo de participación, por más mínima que esta fuera, si tuviésemos algún tipo de participación en la salvación, el día de hoy diríamos que estamos participando con un 2%, pero en 2 o 3 años estaremos participando en un 15% y luego en un 10%, y más adelante, ¿verdad? Esto se va a estirar hasta que el día de mañana digamos que la salvación es 50 y 50. Que Dios hace su parte y nosotros la nuestra, y pasará el tiempo y toda la gloria nos la estaremos llevando, porque esa es
nuestra naturaleza, jactarnos de lo cual nosotros hacemos. Entonces, ¿qué haces tú? No haces absolutamente nada. Simplemente respondes con fe al mensaje que el Señor ha dado en Cristo Jesús. Hay un video que quiero que puedas ver, por favor. Siguiente. Archivo, por favor. Veamos. Unas cuantas mentirillas. Unos cuantos robos por aquí y por allá. De vez en cuando te portaste. Traté de vivir una buena vida. Sí, vamos a ver qué tan bueno. Por aquí, por favor. Siguiente. Archivo, por favor. Ok, hice cosas malas, Sí, ya vi. pero también he hecho cosas buenas, o sea, aparte de las malas, una vez rompí un cristal y como que levanté todos los pedacitos. Ujú. Eso cuenta, ¿no? Vamos a averiguarlo. Por aquí, Ay, por es que, favor. pero ¿por qué? Siguiente. Archivo, por favor. ¡Oh, impresionante! Sí, di mi vida para hacer de este mundo un lugar mejor. Doné millones al Teletón, abrí muchos asilos y hasta doné sangre cada mes. Y en serio, debí de haber hecho mucho más. ¿Y estas inscripciones tuyas? Sí, nada más leí los artículos. Pero no vi nada más leí los artículos. En serio, en serio. Siguiente. Mi mamá va a la iglesia. Me bauticé cuando era niño. ¿Prefieres American Express? Siguiente. Archivo, por favor. ¡Wow! Alguien ha estado ocupado. Ok, acabemos con esto. Disculpe, señor, no sabía que estaba con usted. Hijo de Dios. Ok, sube la báscula. No, tú no. Él. Ay, a ver, eso es injusto. No, no es justo. Por eso se llama raza. Siguiente. Muy bien, ahora que hemos visto ese video que se llama el buenómetro, incluso tú puedes ver que en ese video hay algún muestrario que ejemplifica los tipos de personas. El primero, tú ves un señor serio, tranquilo, uno diría que, bueno, no le haces mal a nadie, y le preguntan, oye, a ver, dice, no, traté de vivir una buena vida. El segundo, pues es la muchacha, ¿verdad? Ella tiene su propio sistema de valores en cuanto a lo bueno y lo malo. Mira, yo hice esto y esto cuenta, ¿no? Y va para atrás también. El tercero, si te diste cuenta, era un hombre que también estaba vestido de blanco, un morenito, pero él hasta traía su pecho abierto, ¿verdad? Traía playera en B y así como mostrando que él tenía argumentos y los chorreó todos, ¿verdad? Los enlistó para que los escucharan. Y así como ellos van algunos, uno incluso hasta dice acepta American Express, ¿verdad? Pero al final tenemos a un hombre que también vivió en pecado, pero por lo que relata, ¿verdad? Este video, es un hombre que confió en Cristo Jesús y que es un hombre que se reconoce, mira, por la forma en que yo viví o hice, él tenía hasta una actitud humilde. Pero es sorprendente también
el hecho de que cuando se aparece ahí este hombre que representa a Jesús y que también es algo inspirante, es el hecho de que le dicen, bueno, súbete a la báscula, y se iba a subir el hombre, ¿verdad? Que estaban ahí cuestionando. Sin embargo, se sube Jesús, o el que representaba a Jesús. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es que no hay absolutamente ningún hombre fuera de Cristo que la Biblia llame como un hombre bueno, justo y que cumple con los estándares del Señor, que cumple con los estándares de Dios. Y luego dijeron todos ya al final, oye, pero eso es injusto. Dice al final el hombre por eso se llama gracia. Por eso se llama gracia, porque si Dios nos tratara con justicia, derrama su ira sobre nosotros. Pero es gracia porque solo por confiar en Jesucristo alcanzamos la salvación. Ahora bien, alguno dirá, bueno, ¿y qué papel tienen las buenas obras? Porque allá afuera hay buenas personas, tengo compañeros, tengo familia, tengo amigos. Dice Samuel Pérez Millos en su comentario a los Efesios, dice, sin embargo, debe entenderse que no todos los creyentes a quienes Pablo recuerda su estado espiritual han practicado aberraciones pecaminosas, o que el pecador en general no sea capaz de hacer ningún tipo de bien, sea el natural, como la práctica de vida sana, o el cívico o moral, comportándose con honestidad en una sociedad degenerada. Jesús mismo enseñó que hacer el bien a quienes nos lo hacen es algo natural entre los no regenerados. Lucas 6:33. El hombre no regenerado puede practicar lo que es bueno en la sociedad. Hay quienes atienden por caridad enfermos terminales, quienes donan sus órganos para salvar vidas y quienes dan sangre para transfundir a otros que lo necesitan como asunto vital. Con todo, nada de esto tiene que ver con la condenación producida condición producida por el pecado en la vida de cada persona nacida en el mundo. En otras palabras, el que el hombre practique el bien natural, el bien cívico o el bien moral, no puede uno tomar esas buenas prácticas para usarlas como un justificante de salvación. Porque la condición de perdición, la condición de muerte espiritual nos viene por el pecado que cometimos y no se quita con el bien social que sí cometemos. O sea, todo es en términos de Dios, todo es en términos de palabra. No puede uno venir y sustituir una cosa por otra. En la terminología de Dios, lo único que nos ayuda a salir de una muerte espiritual en sus conceptos es confiar y creer en la obra salvífica de Cristo Jesús. Tú dirás, bueno, ¿y qué lugar tienen las buenas obras? Ahorita lo veremos en la parte final. Pero, ¿cuál es la naturaleza de la salvación? Dice aquí en el versículo 5, por gracia ustedes han sido salvados. En el 7, la incomparable riqueza de su gracia. En el 8, porque por gracia ustedes han sido salvados. Y en el 9, sino que es regalo de Dios. Es regalo de Dios. La naturaleza de la salvación es gracia. La gracia es un favor inmerecido. O sea, es una bendición que te llega, aunque el Señor ya checó todo tu historial, como lo hicieron en ese video esos hombres que le representaban, solamente por gracia, porque Él ve tu archivo y Él puede decir, no lo merece, pero justamente porque no lo merece, pero ha confiado en Jesucristo, es un regalo que yo le voy a hacer. Es un regalo que yo le voy a dar. Hermanos, es importante que este concepto de la gracia impere y crezca y se desarrolle en nosotros. Y aún para aquellos amigos que están estudiando la Biblia, aquellos amigos que están conociendo de Dios, entendamos que mientras estudiamos la Biblia y mientras cambios suceden en nuestra vida, son cambios, son indicativos de que nos estamos acercando a Dios, pero nunca, nunca jamás tomemos esas buenas cosas que están cambiando nuestras vidas
como una paga o un salario o algo que nos hace meritorios, porque entonces ya no es gracia, ya no es gracia. Por el contrario, solo serán evidencias que muestran que nos estamos volviendo a Dios, que Él está transformando la forma en que pensamos, la conducta, las actitudes que tenemos hacia la vida y que tenemos hacia las personas. Otra vez, por eso esto es gracia, es gracia. Ahora bien, dice la Biblia, aquí en el versículo 10, dice la Biblia, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Dice la Biblia aquí, somos hechura de Dios. Y lo primero que quiero nuevamente que reafirma lo que estamos hablando ahorita, es que somos hechura de Dios en contraposición con hechura del hombre. O sea, no hay participación humana en ello, somos hechura de Dios. Y ese abarca desde el principio hasta el final, o sea, no participas tú. Esa nueva creación, ese nuevo presente, esa vida en Cristo, esas riquezas, esos tesoros, esos haber sido regenerados, salvados, levantados y puestos en Él, o sea, es algo que exclusivamente Dios hizo en nosotros. No hay participación humana en ello. ¿Sabes una cosa? A mí particularmente saber este tema de la gracia me ha hecho descansar. Me ha hecho soltar los pesos, las losas, las lápidas que a veces yo mismo ponía sobre mis hombros, pensando que mi santidad y mi rectitud y mi honestidad y mi amor y la forma en que hago esto y hago lo otro y hago lo otro y más allá, que descansaban o dependían de mí. Soy hechura de Dios. Eres hechura de Dios, tú que te has regenerado, tú que te has convertido, tú que te has vuelto a Dios. Y también tú que estás estudiando la Biblia, serás hechura de Él. En el momento en que también aceptes a Cristo con fe y con todas sus implicaciones. Otra cosa importante es que dice, que justamente donde dice somos hechura, la Nueva Traducción Viviente lo traduce como obra maestra. Y la Nueva Biblia Jerusalén lo traduce como obra de arte, porque básicamente quiere distinguir esa obra tan mala, quiere distinguir todo lo que tú y yo creamos en nuestra humanidad, que es malo, que es perverso, que no es digno de ningún tipo de alabanza, que no es digno de que alguien diga, wow, mira la forma en que ese hombre vive, mira la forma en que esa mujer vive, mira cómo respetan a Dios, mira cómo hablan de Él, mira cómo confían en Él. O sea, esto en verdad es algo increíble. No, el hombre no puede crear una obra maestra de las dimensiones en que lo hace Dios. Hermanos, entonces, cuando nosotros leemos esto, hemos de pensar en lo siguiente. Wow, o sea, somos una obra que se distingue. Somos una obra que sobresale. Somos una obra especial, exclusiva, única. Pero otra vez, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos ha hecho. Y es también a lo que puede aspirar todo aquel hombre y toda aquella mujer que quiera confiar en Él. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en contraposición con las malas obras en las que antes vivías. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sabes una cosa, hermano? Decíamos ahorita, nuestras buenas obras no nos acreditan la salvación. Pero no porque no nos acredita la salvación, no va a decir, bueno, entonces, no debo vivir con justicia, no debo vivir con rectitud, con santidad, con integridad. Bueno, entonces, sigamos viviendo. No. O sea, las buenas obras deben existir. Simplemente no las acredite salvación, pero deben existir.
O sea, es resultado de que nosotros hemos sido salvados. Y otra vez es en contraposición. ¿Fuimos creados en Cristo Jesús para malas obras? No, para buenas obras. Para buenas obras. Y finalmente, ¿a qué podemos referirnos con buenas obras? Nos referimos a los frutos del Espíritu Santo. Nos referimos, leamos por favor en Gálatas 5:22. Corintios, Gálatas, Efesios. Dice Gálatas 5, versículo 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Sabes una cosa, hermano? Sí que hemos de dar buenas obras, pero nunca las acredites a tema salvación. Por el contrario, las buenas obras no ganan salvación. Las buenas obras son evidencia de que es el Espíritu Santo el que ahora opera en nosotros. Y que damos buenas, y que esas buenas obras suceden en nuestro corazón y en nuestra persona, incluso si a quienes hemos de hacerlas son personas que no lo merecen, son personas que nos atacan, que se oponen, que intentan humillarnos, que intentan que perdamos el testimonio. O sea, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿No es ese acaso un gran propósito para nuestras vidas? Claro que lo es. Claro que lo es. Entonces, amigo que estás estudiando la Biblia, amiga que estás estudiando la Biblia, vive las buenas obras, haz las buenas obras, permite que tu vida produzca esos cambios que están sucediendo. O sea, para nada estamos diciendo, échales fuera, no importan. Claro que importan, porque dan evidencia de que Dios está comenzando a trabajar en tu vida. Pero, hermanos, no digamos que ellas nos compran la salvación. Para terminar, hablando de nuestra condición espiritual, sin Cristo es una y con Cristo es otra. En la descripción sin Cristo, la leíamos ahorita, al inicio de la escritura, pero con Cristo la descripción es buenas obras, son frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu es bondad, es piedad, es misericordia, es amabilidad, es buen trato, es justicia, es pureza, es santidad, es rectitud, es toda característica que emane de Dios, de su persona. Y el amo y la esfera es Cristo, Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Eso es lo que nos gobierna. Y su esfera de acción dice que nos dio vida con Él, nos resucitó con Él y nos sentó junto a Él, nos sentó con Él. Desde ahí, hermanos, vivamos nuestras vidas. Desde ahí, permitamos que nuestra conducta surja. Hagamos esas buenas obras. Demos muestras de que somos hombres y mujeres que están en Cristo. Amigo que nos acompañan, ¿acaso que nos acompañes? Amiga que nos acompañes, ¿acaso no será increíble dar el brinco, pasar de ese estado de muerte espiritual a un estado de vida con Cristo Jesús? Ve a Él, ve a Cristo, conócelo, conoce su obra, su vida, lo que Él hizo por ti y respóndele favorablemente. Ahora, para tomar nuestra Santa Cena, después de aquí pondremos la alabanza para la Santa Cena. Quiero animarles a lo siguiente, a que podamos entender nosotros como discípulos que éramos objeto de la ira de Dios. Éramos objeto. Y que la ira de Dios hacia nosotros, que hemos aceptado a Cristo Jesús, no va a derramarse. Pero dijimos, pero sí se va a derramar sobre alguien, sobre nuestro Señor Jesús. Sobre nuestro Señor Jesús. Hermanos, llevemos eso a oración.
y seamos agradecidos con la bondad, seamos agradecidos con las misericordias de nuestro Dios y entendamos que fue Jesús quien pagó en el madero, quien sufrió, quien fue abofeteado, escupido, quien fue abandonado, quien vivió una vida tan pura y tan limpia, lo que hace que esto sea sobrenatural. Pero fue Él quien pagó el precio para que nosotros hoy podamos pasar de la muerte a la vida. Muchísimas gracias. Vamos a poner la alabanza para que Dios sea glorificado en todo esto, en al momento en que nosotros tomamos la Santa Cena.